Bien, muy buenas noches a todos los presentes. Antes de iniciar, por favor, me gustaría que me puedan confirmar por el chat si se me escucha y se me ve bien. Perfecto, muchísimas gracias por la ayuda. Bueno, quien les habla en esta oportunidad es la licenciada Alexandra Bonifaz. Soy nutricionista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestrando en salud pública de la misma casa de estudios desde Perú. En esta noche seré la presentadora del evento. Para mí es un placer compartir en esta ocasión con todos ustedes. Me alegra que todos se encuentren aquí en este primer webinar. Por eso me gustaría, por favor, que puedan compartir mediante el chat desde qué país o ciudad nos encontramos conectados el día de hoy. Los voy a estar leyendo. Deseo que el día de hoy podamos tener un webinar donde todos estemos atentos a las indicaciones y a lo que vamos diciendo dentro del webinar. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos Aldair desde RIMAC, Morales también desde Guatemala, tenemos personas desde el Ecuador también, Dolores, muchas gracias, Paulo desde Perú también. Muy bien, genial. Entonces todos estamos muy atentos el día de hoy. Cochabamba, Bolivia, Tatiana Alfaro, muchas gracias por poder responder. Tenemos desde Huancayo, Perú. Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Bien, sin más que agregar, vamos a poder compartir entonces la estructura del webinar del día de hoy. En primer lugar, tenemos las indicaciones previas, donde por favor voy a solicitar que para quienes nos escuchen desde el Zoom, puedan mantener sus micrófonos apagados durante la sesión para poder evitar interrupciones. Posteriormente, vamos a tener el desarrollo del tema y seguido a ello vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Para la sección de preguntas y respuestas, pueden ir dejándolas durante el transcurso de la sesión a través del siguiente enlace que les compartirán por el chat. Para quienes no están familiarizados con la plataforma Slido, deben ingresar por el enlace o a través de www.slido.com y vamos a colocar el código GNU. De esta manera iremos dejando las preguntas para ser respondidas en esta sección. Finalmente, tendremos también los comentarios finales y en esta sección brindaremos noticias y sorpresas especiales si se quedan hasta el final del webinar. Bien, dejando en claro entonces la estructura del webinar, vamos a proceder a darle la bienvenida al colega Gonzalo Rivera desde Chile, quien nos compartirá hoy un tema muy importante. Él es licenciado en Ciencias de la Nutrición de la Universidad San Sebastián Concepción, nutricionista clínico con estudios de posgrado en soporte nutricional y metabólico, obesidad, metabolismo y actividad física, con énfasis y experiencia orientada al manejo nutricional de patologías gastrointestinales en el ámbito clínico hospitalario. También es docente de pregrado. Hoy, nuestro colega Gonzalo nos platicará el tema, soporte nutricional en enfermedades pancreáticas. Bienvenido, colega Gonzalo. ¿Nos puede escuchar? Sí, hola, muy buenas noches. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto, colega. Entonces le doy el pase. Muchas gracias, Alexandra, por la presentación. Un gusto estar con ustedes y agradecer a GENUP en esta invitación en la exposición de este webinar. Hoy les voy a hablar del tema principal que se enfoca principalmente en el soporte nutricional en enfermedades pancreáticas. Vamos a comenzar a compartir la imagen. Voy a apagar un poco la cámara para evitar problemas con la conectividad. Y vamos a dar inicio. Bueno, cuando nosotros hablamos de enfermedades pancreáticas, hablamos de diversas enfermedades que son de índole de ataques autoinmunes o producto de alteraciones gastrointestinales, por ejemplo, una colecistitis o lo que se conoce tradicionalmente como cálculos a la vesícula, que generan alteraciones secundarias, productos de principalmente tratamientos médicos no acorde a la condición clínica o muchas veces porque el paciente no acude a tratamiento cuando las condiciones lo ameritan. Entonces, frente a esto, el webinar está dividido en tres partes que vamos a hablar principalmente de la anatomía pancreática, porque nosotros no podemos hablar de un soporte nutricional si no entendemos la anatomía y condiciones fisiopatológicas o fisiología de un órgano específico, para finalmente entrar en lleno en lo que es el soporte nutricional y qué nos recomienda
las guías Aspen dentro de las últimas actualizaciones que están presentes desde el 2019-2020, que fue la última actualización de acuerdo a este tema. Entonces, nosotros para dar inicio frente a esto, la generalidad del páncreas, nosotros hablamos que es un órgano único. Es uno de los órganos del sistema digestivo que solo presentamos como disponibilidad uno solo de ellos. Y este se encuentra limitado principalmente en su lado izquierdo, ya que es principalmente lo que se conoce como la cola del páncreas, por el vaso, y a la derecha, que es lo que es la cabeza, principalmente por todo lo que es el asa duodenal. Entonces tiene un contacto directo con lo que es el sistema digestivo y vamos a entender que una pancreatitis, principalmente una fase aguda, puede generar otras alteraciones a nivel gastrointestinal. Finalmente, el diámetro es de unos 16 a unos 20 centímetros. Y eso quiere decir que es un órgano de un tamaño regular y una altura de unos 4 o 5 centímetros y un grosor de 2 centímetros. Entonces, es un órgano con un espesor específico y que es muy notorio cuando presentan alteraciones a nivel de este órgano. Luego, presenta un peso, ¿ya? Dentro de unos 85 a unos 120 gramos, pero aquí existe una variabilidad donde en el sexo masculino es un órgano que es ligeramente más grande y tiende a pesar aproximadamente unos 120 gramos como un tamaño, un peso máximo en el hombre. Ya un hombre de una edad desarrollada es un órgano bastante importante en tamaño, ocupa gran parte del volumen de la estructura anatómica del sistema digestivo, lo ocupa este órgano, y en la mujer es un tamaño un poco más pequeño en gramajes. Tenemos que entender que a partir de los 40 años, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, este órgano ya alcanza su tamaño máximo. Es decir, que si nosotros estamos bordeando la edad de los 30 años, todavía este órgano no alcanza su máximo tamaño, el cual lamentablemente, a medida que nosotros vamos entrando en edad, comienza a decrecer. Es decir, que a medida que nosotros pasamos los 40 años, nuestro páncreas comienza a perder volumen y comienza a perder funcionalidad, porque ciertas estructuras comienzan ya a desaparecer, ya que en un promedio, ya a partir de los 90 años, nosotros tenemos que entender que eh, a partir ya cuando ya entramos en la etapa de la adultez mayor, hay una degeneración de nuestros órganos principalmente, y en el páncreas ocurre una pérdida de masa donde llega a los 70 gramos en comparación con un inicio antes de los 40. Ya en a los 90 años este órgano puede pesar 70 gramos. Entonces, esto se asocia a pérdida de funcionalidad, intolerancias digestivas, procesos digestivos mucho más lentos, aumento de la incidencia, por ejemplo, de desarrollo de diabetes en estos adultos, intolerancia a la glucosa, producto de que se van perdiendo ciertos componentes celulares específicos, porque nosotros tenemos que entender cuando hablamos del páncreas que no solo participa en el proceso de digestión, también tiene una función específica en lo que es la regulación de los niveles de glicemia, ya principalmente en la liberación de glucosa, perdón, de la somatostatina, glucagón, ya que son hormonas que participan en el proceso de regulación de la glicemia en sangre. Entonces, frente a esto, la anatomía del páncreas, nosotros tenemos que considerar que consta de una cabeza que se puede ver en esta imagen, esta estructura, que colinda directamente con lo que es la primera y tercera porción del duodeno y se conecta mediante el conducto cístico mediante un conducto biliar común. Esto se considera principalmente el extremo derecho del páncreas. Luego tenemos una estructura que se llama istmo o cuello, y este segmento une la cabeza del páncreas con el cuerpo, que es esta estructura principalmente, esta pequeña estructura, cuando hablamos de las estructuras anatómicas del páncreas, estamos hablando de estructuras son sumamente milimétricas, ¿ya? Y esto nos sirve para conocer también a ciertas alteraciones que pueden ocurrir y qué complicaciones pueden desarrollar los pacientes que presentan alteraciones en este órgano, que tiene, como nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo de este webinar, tiene funciones sumamente específicas.
Luego tenemos el cuerpo, que ya el cuerpo es una estructura un poco más grande del páncreas y se sitúa levemente más arriba de la cabeza. Hablamos netamente de toda esta estructura que estoy marcando acá. Voy a cambiar un poco el puntero. Toda esta estructura ya es del cuerpo y continúa insensiblemente con la cola y termina ya con lo que se conoce con la cola del páncreas, que se relaciona directamente con el vaso. Ya tiene una cercanía directa con lo que es el vaso sanguíneo y es la parte más móvil, es la parte que está en constante movimiento del páncreas en comparación con las otras estructuras como cuerpo, cuello y cabeza. Dentro de las funciones del páncreas, nosotros tenemos que entender que tiene diversas funciones. Tenemos una función exocrina que participa directamente en lo que es la regulación de la ingesta de alimentos, en todo lo que es el proceso digestivo, y también tenemos una función endocrina. Pero en patologías digestivas que tienen que ver directamente con alteraciones del páncreas, nos vamos a centrar en este caso en lo que es la función exocrina, ya que tiene relevancia directa con el desarrollo de dos complicaciones directas, que son principalmente la pancreatitis aguda y una pancreatitis crónica, que en este caso vamos a hablar de la pancreatitis aguda, que es la más severa. Dentro de las funciones exocrinas, la función exocrina, cuando hablamos de esto, es la encargada de secretar todas las sustancias que participan en el proceso de la digestión, ¿ya? Es decir, que sin esta función nosotros no podríamos llevar a cabo la digestión de proteínas, de lípidos, de carbohidratos y un sinfín de componentes. Entonces, dentro de esta función exocrina encontramos enzimas específicas, por ejemplo, las proteolíticas que tienen que ver directamente con la degradación de proteínas, las miolíticas que tienen que ver directamente con la secreción de componentes glucosídicos, de componentes ricos en carbohidratos, las lipolíticas que tienen que degradar componentes lipídicos, y también llama mucho la atención que aparece la función de la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, es decir, que el páncreas secreta componentes específicos para poder obtener bases ribonucleicas de ADN específico. Es decir, que este órgano ya tiene una función programada específica para poder obtener bases para procesos nutricionales específicos. Todo este proceso se lleva a cabo dentro de lo que se conoce como glándula acinar, ¿ya? Todos estos componentes son producidos en esta célula al interior del páncreas, y estas células acinares se encuentran a lo largo de todo el parénquima pancreático, ¿ya? Esta se conoce principalmente como una unidad funcional. Dentro de esta glándula, de esta célula, ocurren todos estos procesos, o sea, hay presencia de componentes proteolíticos, amiolíticos, lipolíticos, componentes que se encargan principalmente de los componentes ribonucleicos, de esos ribonucleicos. Como se puede ver acá, en esta imagen tenemos componentes principalmente del retículo endoplasmático, mitocondrias presentes, hay gránulos decimógenos, que estos gránulos decimógenos son los encargados de todo este proceso de almacenamiento de estos componentes que ayudan al proceso de la digestión. Y todo esto se vacía al polo apical, que se conoce como lumen acinar, que es finalmente la imagen anterior que estamos analizando, desencadena en esto. Esta es es lo que se ve en una estructura microscópica, y aquí hay una imagen un poco más sencilla, donde todos estos componentes, todas estas estructuras se encuentran situadas en esto y son las encargadas de secretar todos estos componentes. Ya este es un esquema funcional del páncreas y tenemos las células acinares, como dicen acá, y tenemos células ductuales, gránulos decimógenos, que son estos gránulos decimógenos son los que almacenan todos estos componentes exocrinos que participan en el proceso de la digestión. Entonces, ya desde el 2019 existe un documento que es un compendio de todos los procesos fisiológicos de las funciones pancreáticas. Se publicó en Chile y nos permite un poquito tener como una herramienta de forma directa de cómo poder eh, comprender la funcionalidad de este órgano. Entonces, dentro de las principales proteínas que se producen a nivel de las células acinares que estamos analizando, tenemos los componentes glucolíticos, ¿ya? Los componentes glucolíticos son principalmente los encargados de degradar, por ejemplo, la alfa-amilasa,
que hidrolizan las uniones alfa 1,4 de polímeros de glucosa, es decir, que nos permiten degradar a unos componentes mucho más ínfimos los macronutrientes. De esta forma más sencilla poder explicarlo. Tenemos los componentes lipolíticos, que aquí en este caso destaca la lipasa, que es la encargada de degradar los triglicéridos a monoglicéridos, ya que cuando nosotros hablamos de los macronutrientes, nosotros no absorbemos carbohidratos, no absorbemos lípidos, tampoco absorbemos proteínas, sino que nosotros lo que absorbemos es la unidad funcional, es decir, el componente más pequeño de la presencia de todos los componentes alimentarios, es decir, que nosotros para poder absorber un componente lipídico necesitamos que este sea degradado a un monoglicérido, que es netamente un ácido graso libre. También secreta otros componentes como la colipasa, carboxilesterasa, fosfolipasa A2, que es la encargada de degradar los lípidos. Si ustedes van viendo esta tabla, se pueden entender que el páncreas tiene funciones específicas para poder degradar todo lo que son los macronutrientes. Por ejemplo, dentro de las componentes enzimas pancreáticas proteolíticas tenemos la endopeptidasa. En este caso tenemos el tripsinógeno, que se encarga de la degradación de la tripsina, el quimiotripsinógeno de la quimiotripsina, la proelastasa de la elastasa, es decir, que cada componente tiene una función específica para un nutriente específico. Tenemos los componentes nucleolíticos que estamos analizando, que tenemos la ARN-asa y la DNA-asa, que son las encargadas de degradar los componentes ribonucleicos y los desoxirribonucleicos, que son principales componentes del ADN. Y también se caracteriza porque el páncreas secreta proteínas no enzimáticas. Tenemos, por ejemplo, un inhibidor de la tripsina que se conoce como el SPINK, que tiene una función de autoprotección, la litostatina, que previene la formación de cálculos pancreáticos, y tenemos proteínas asociadas a la pancreatitis, pero este tiene un efecto bacteriostático y todavía está en estudio, ¿ya? Tiene mucho que ver con la defensa autoinmune o principalmente la defensa de componentes infecciosos que se puedan presentar. Frente a esto, nosotros vamos a analizar un poquito lo que son las proteínas no enzimáticas. Y dentro de las proteínas no enzimáticas, si ustedes ven la imagen anterior, teníamos un inhibidor de la tripsina, que en verdad es el SPINK, que en verdad lo que llama la atención es que tiene un receptor específico, que en verdad esta sigla viene del inglés, que es de la Serine Protease Inhibitor Kisal tipo 1, y este componente tiene una función de autoprotección, ¿ya? Se ha encontrado que la alteración de este gen, ¿ya? Si este gen presenta alguna mutación, se traduce en alteraciones en los mecanismos de defensa, donde se permite que a nivel intracelular haya presencia de tripsina activa. Cuando nosotros hablamos de este componente, si este componente no presenta alteración, tiene una función de protección, es decir, evita que la tripsina se active. ¿Ya? La mantenemos como una quimiotripsina, que es un componente inactivo con funciones fisiológicas específicas, que es la degradación de componentes proteicos. Entonces, si este gen se encuentra alterado, la tripsina se activa, lo que desencadena un proceso de autodigestión y comienza todo este proceso que se conoce como una pancreatitis aguda. Es uno de los factores que desencadena la pancreatitis aguda, ¿ya? Pero no es el único. Se ha encontrado que los pacientes que presentan esta pancreatitis aguda tienen este gen alterado, y este gen alterado está asociado, por ejemplo, a alteraciones a nivel vesicular, al consumo de alcohol, y etcétera, varios factores de riesgo. También tenemos la litostatina, ya que en verdad es, en su sigla en inglés, que es un componente principalmente que es la pancreatic stone protein, que es un componente que evita la formación o la precipitación de los componentes de calcio al interior del líquido pancreático. ¿Por qué hoy está este componente específico? Porque el páncreas es un órgano que es muy rico en calcio, es decir, todo el líquido pancreático es rico en calcio. Si no estuviese presente esta proteína no enzimática, se formarían cristales de calcio y se obstruirían todo lo que son los conductos, y se generaría ya una pancreatitis aguda fulminante producto de la obstrucción. Entonces, el rol de la litostatina, que es la pancreatic stone protein, en verdad es evitar la precipitación de los cristales del calcio, no de los cristales, perdón,
al interior del líquido pancreático, manteniéndolo en su forma ionizada, ¿ya? Y esto se debe principalmente porque el jugo pancreático es rico en calcio. Entonces, estas dos proteínas tienen mucho que ver y tienen una relación directa con lo que es el desarrollo de la pancreatitis aguda, y en este caso la litostatina en lo que es la pancreatitis crónica. Ya los pacientes con pancreatitis crónica tienden a formar complejos de calcificaciones y tiene mucho que ver por la deficiencia. Y los cuadros de pancreatitis crónica se asocia mucho al consumo de alcohol. Y entonces se ha encontrado que el consumo excesivo de alcohol en los pacientes alcohólicos tienen bajos niveles de listostatina, por lo que forman precipitaciones y forman calcificaciones de calcio a nivel pancreático, generando una disminución de la secreción de todos estos componentes enzimáticos. Frente a esto, se han encontrado varios tipos de pruebas de función pancreática, ¿ya? Voy a hablar un poquito aquí de la realidad de Chile. Hoy en día nosotros disponemos de sumamente sencillos, que son pruebas sin sondeo duodenal, que son poco invasivas, que es principalmente un examen mediante un balance de grasa. Se mide el nivel de grasa en las deposiciones de los pacientes, y también se miden los niveles de elastasa, que la elastasa y el balance de grasa son los más disponibles, pero frente a las funciones de prueba de la funcionalidad exocrina del páncreas, nosotros tenemos dos tipos de pruebas. Tenemos una prueba con sondeo duodenal, ya que principalmente es una medición directa del volumen de enzimas de bicarbonato del páncreas. Y es una prueba sumamente invasiva y es sumamente compleja, que hoy en día ya no se está utilizando. Por ejemplo, acá en Chile ya no se utilizan más las pruebas de diagnóstico y las pruebas de imagen para poder diagnosticar a un paciente con pancreatitis. ¿Por qué? Porque lo que hacen es introducir una sonda directa al páncreas para poder extraer todos estos componentes. Entonces, al hacer este mecanismo, este tipo de procedimiento aumentaba el riesgo de desarrollar pancreatitis. Entonces, en verdad, era sumamente peligroso hacerlo en los pacientes. Dentro de las pruebas de sondeo duodenal tenemos, por ejemplo, el test de secretina, ya que el páncreas también secreta estos componentes, y se hace mediante una inyección endovenosa de hormona, y luego se mide el volumen y se calcula el nivel de secretina a nivel del páncreas. También tenemos el test de secretina con colicistoquinina, que al igual que el de secretina, se hace una inyección de hormonas a nivel pancreático para poder estimular la secreción. Y también está el test de Lund, que se hace una comida de prueba y se hace una estimulación directa del páncreas. Y este test se le solicita al paciente que coma, y terminado el proceso de que el paciente ingiere alimentos, se hace una medición del componente pancreático mediante un sondeo duodenal. Entonces es sumamente complejo, es incómodo, es doloroso y aumentaba el riesgo de pancreatitis, por lo que hoy en día las guías de práctica clínica y la ASPEN y la guía de pancreatitis iberoamericana tampoco lo recomiendan, producto de este riesgo de desarrollo de pancreatitis. Hoy en día tenemos ya las pruebas sin sondeo duodenal, pero estos componentes tienen limitaciones. ¿Ya? Como son métodos indirectos, la sensibilidad y especificidad van variando de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Por eso hoy en día las pruebas sin sondeo duodenal, por ejemplo, medición de la amilasa, la lipasa, las proteasas, se hacen como componente complementario al diagnóstico para evaluar la severidad de la enfermedad. Nosotros sabemos que al medir la amilasa vamos a medir la capacidad del páncreas que tiene de poder degradar el almidón. Cuando nosotros hablamos de almidón, tenemos que entender que este proceso digestivo comienza ya en la boca. Todos estos componentes se secretan mediante nuestra saliva, pero en menor concentración, donde la amilasa salival es la de mayor concentración, donde se degrada parte de los enlaces de almidón, y al llegar al estómago, mediante un pH ácido, esta amilasa salival se inactiva, y al llegar al duodeno, el páncreas secreta esta amilasa pancreática, donde continúa su degradación. La lipasa ya evalúa mediante el lipoidol, se hace un balance de grasa, el C13 Triglyceride Break Test, se utiliza mucho en lo que es el sondeo duodenal, entonces no se está utilizando mucho. Acá en Chile solo se utiliza el balance de grasa. La proteasa se hace mediante un ventiroma,
Y se hace también una medición directa de las enzimas fecales, como la quimiotripsina y la elastasa, ya que durante todo el proceso digestivo, mediante nuestras deposiciones, están presentes todos estos componentes. Pero como les digo, estos componentes vienen a complementar el diagnóstico, ya que el gol estándar en un paciente es una prueba de imagen complementada con las pruebas de laboratorio. En los casos de la pancreatitis aguda, las pruebas de laboratorio, principalmente sin sondeo duodenal, son el primer factor. Se diagnostica una posible pancreatitis con las pruebas de laboratorio y se complementan con pruebas de imagen mediante una radiografía o una ecotomografía para poder evaluar cómo está la imagen del páncreas, si está inflamado o si no está inflamado. ¿Qué consideraciones hay que tener en las pruebas de función? Que la función del páncreas, principalmente esta función exocrina, no es un sinónimo de pancreatitis crónica. Hay que entender que a medida que nosotros vamos envejeciendo, ya a partir de los 40 años en adelante, nuestra función pancreática comienza a disminuir lentamente producto de esta pérdida de masa pancreática que es propia de la edad. Ya esto es un proceso de envejecimiento propio. Perdón. Esta función pancreática también se ha encontrado que luego de una pancreatitis aguda, ya que un paciente presenta una pancreatitis aguda, presenta una función pancreática disminuida y este proceso es transitorio. Por eso estos pacientes se tienen que ir evaluando. Y también en un porcentaje considerable de los diabéticos, y aquí nosotros ya hablamos que una enfermedad crónica que es muy prevalente en la sociedad de hoy en día tiene una incidencia directa en la pérdida de masa pancreática. Entonces, si nosotros hacemos un análisis un poco de los que se dedican al trabajo clínico o los que atienden pacientes, podemos entender igual por qué nuestros adultos mayores, ya estamos hablando de 60 años, 60, 65 años en adelante, comienzan a presentar un poco intolerancia a ciertos alimentos y si nosotros lo vemos de esta forma, se debe a que hay una pérdida de masa pancreática producto de la edad y si este paciente tiene una diabetes, esta pérdida de masa también se ve acelerada. Entonces, por eso presentan cierta intolerancia alimentaria, principalmente en el consumo de carnes rojas, que el proceso digestivo es un poco más lento. Las pruebas de función pancreática exocrina son en verdad de menor utilidad en el diagnóstico de la pancreatitis crónica. Una pancreatitis crónica solo se puede diagnosticar mediante pruebas de imagen. Sirven más para la estratificación del daño, es decir, qué tipo de daño, si el paciente está con un daño leve, moderado, severo. Una vez que la enfermedad ya fue diagnosticada por métodos morfológicos, es decir, que el paciente se diagnostica mediante un método morfológico y se complementa con pruebas de laboratorio siempre y cuando el paciente no esté cursando con una pancreatitis aguda. Si una pancreatitis aguda, primero son las pruebas de laboratorio y luego las pruebas de imagen. Se hace a la inversa. Producto que en estos casos se necesita una evaluación rápida. ¿Cuál es la asociación con las enfermedades pancreáticas? Dentro de las asociaciones de las enfermedades pancreáticas, nosotros tenemos que entender que una función dañada de las células acinales, es decir, de toda esta estructura anatómica del páncreas, se traduce en una producción deficiente de esta enzima. Es decir, que si mi función pancreática comenzó a disminuir o se dañó producto de alguna alteración, yo voy a tener una producción deficiente de enzimas. Entonces voy a tener varias complicaciones asociadas al proceso digestivo. La autoactivación de la tripsina sin estas antiproteasas suficientes inducen una pancreatitis aguda y el desarrollo de esta pancreatitis crónica producto de esta alteración de los niveles, por ejemplo, del litosol, que es este componente que evita la precipitación de los cristales de calcio. Y esta presencia de insuficiente de antiproteasas se deben principalmente a alteraciones genéticas, como por ejemplo puede ser una fibrosis quística, que vamos a ver un poquito más adelante, y también el consumo excesivo de alcohol, grasas, tiene todo que ver con estas alteraciones, con este aumento de riesgo de desarrollar pancreatitis, tanto aguda como una crónica, que
En lo que es terapia nutricional intensiva, llama mucho la atención la pancreatitis aguda, ya que la pancreatitis crónica es de evolución lenta y aparece generalmente en estadios mucho más avanzados de enfermedades crónicas. La secreción alterada de agua, electrolitos por la célula ductal puede llevar a la destrucción de las células por hiperviscosidad. Y aquí estamos hablando netamente de una enfermedad que es no es tan común ya hoy en día, más que en ciertos casos. A mí en este periodo me ha tocado ver aproximadamente 3 niños a lo largo de mi carrera con fibrosis quística, donde estos niños generalmente terminan con cuadros de alteraciones pancreáticas, donde uno de los tratamientos es la administración de enzimas pancreáticas para facilitar el proceso de digestión. Y este proceso de pancreatitis se debe a esta alteración en los niveles de líquidos y electrolitos por esta hiperviscosidad de la secreción de estos pacientes. Las alteraciones en las células ductuales del páncreas también dan desarrollo a los tumores, es decir, que tenemos varias enfermedades que están asociadas a la alteración pancreática. Por ejemplo, tenemos funciones acinares alteradas, una autoactivación de la tripsina, producto de alteraciones genéticas o de la dieta, unas enfermedades genéticas también como la fibrosis quística y ciertos tipos de tumores intraductuales, que aquí tenemos los tumores intraductores papilares mucinosos, que son los que se desarrollan principalmente con los adenocarcinomas pancreáticos, que también están muy asociados con los cuadros pancreáticos. Entonces, frente a esto, nosotros vamos a ver un poco lo que es la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una de las afecciones gastrointestinales más frecuentes en los pacientes que requieren hospitalización. Es decir, que los pacientes que son diagnosticados con un cuadro pancreático agudo se tienen que hospitalizar sí o sí para poder evaluar toda su evolución clínica. La incidencia es sumamente variable, es decir, en Estados Unidos 40 de cada 100.000 habitantes, es decir, que hay 40 casos cada 100.000 habitantes. En Brasil, 15,9 casos cada 100.000 habitantes. En Perú, 28 cada 100.000 habitantes. Y en Chile, 47 casos cada 100.000 habitantes. Y en Chile es uno de los países que tiene mayor incidencia de cuadros pancreáticos, en primer lugar en comparación con Estados Unidos, ¿ya? Y esto se debe mucho con el estilo de vida y alimentación que presenta la población en cuestión. Frente a esto, la mortalidad actual a nivel mundial por una pancreatitis aguda no es tan alta, ¿ya? Entre un 2 a un 5% de la población a nivel mundial diagnosticada con un cuadro pancreático fallece. De ese 2 a 5%, entre un 15 a un 20% son pancreatitis graves, ¿ya? No son datos tan elevados, pero los casos graves sí, es decir, que las pancreatitis por lo general evolucionan a cuadros graves cuando no son diagnosticadas y tratadas a tiempo. Esta disminución principal de la mortalidad de los cuadros pancreáticos se atribuye principalmente a que hay un mayor reconocimiento de los enfermos, es decir, que dada esta evolución de la medicina, podemos diagnosticar e identificar a los pacientes con cuadros pancreáticos a tiempo. Entonces, si son diagnosticados a tiempo, como dice acá, se ingresan a unidades de tratamiento intensivo. La racionalización de indicaciones y las intervenciones quirúrgicas también han sido un pilar fundamental. ¿Por qué? La racionalización de indicaciones, porque pasaba que estos pacientes, por ejemplo, con pancreatitis aguda grave, ingresaban y quedaban en régimen cero, no podían comer nada por boca por días, muchas veces por semana, y finalmente se generaba un cuadro secundario producto de la enfermedad, que era un cuadro de desnutrición, y había un peor pronóstico de vida. Dentro de las intervenciones quirúrgicas también muchas veces a los pacientes con pancreatitis aguda, estamos hablando tiempos atrás, se le hacía resección de la zona afectada del páncreas y estos pacientes quedaban con muchas secuelas nutricionales y de calidad de vida.
También la aplicación de protocolos de manejo. Hoy en día, dada toda esta actualización que hay del manejo de pancreatitis, la sociedad médica ha aplicado protocolos de manejo muy adecuados a la identificación de estos pacientes, donde se reconocen enfermos graves si internan en las unidades de tratamientos intensivos y se les dan las indicaciones que corresponden. Y también esta disminución en la mortalidad y mejor pronóstico de vida es porque hay una optimización de la terapia nutricional. Acá la intervención nutricional en los pacientes con cuadros de pancreatitis aguda tiene un rol fundamental. Entonces, dentro de las causas y los factores de riesgo de la pancreatitis tenemos muchos. Tenemos a nivel biliar, ¿ya? Las típicas alteraciones como cálculo de la vesícula tienen una relación directa, y esto se debe principalmente a que las patologías biliares litiásicas, es decir, esta formación de cálculos biliares, tiene una incidencia de un 70 a un 80% de los pacientes con pancreatitis presentan esta patología biliar litásica. De estos casos, pero hay una relación inversa. Esta patología prevalente, es decir, que el paciente que tiene una patología biliar litiásica, solo entre un 3 a un 7% desarrolla una pancreatitis aguda. Que esto quiere decir que no todos los pacientes con cálculos a la vesícula pueden desarrollar la pancreatitis. Son casos puntuales, ¿ya? Y esto se puede deber, por ejemplo, a una colelitiasis aguda, donde hay una migración del cálculo de vesícula, el cálculo vesicular a nivel del conducto, y este cálculo puede obstruir el conducto cístico y el esfínter de Oddi, donde se une con el páncreas, generando una obstrucción en la liberación de los jugos pancreáticos. El alcohol tiene un rol fundamental, pero se requiere una ingesta de 50 a 60 gramos al día de manera persistente. Es decir, que una persona, para que desarrolle una pancreatitis asociada al alcohol, tiene que ser un bebedor constante, es decir, un paciente alcohólico. Se han presentado algunos casos de transgresión puntual que los pacientes exceden el consumo de alcohol, que estos pacientes que caen en coma etílico y que aumenta el riesgo de desarrollo de pancreatitis, pero en un paciente alcohólico crónico se asocia que la pancreatitis aguda alcohólica principal corresponde a una reagudización de la pancreatitis crónica. Como nosotros vimos a las diapositivas anteriores, el alcohol tenía una incidencia directa en la disminución de las proteínas no enzimáticas que ayudaban a mantener la fluidez del líquido pancreático. Es decir, que el alcohol en estos pacientes disminuye esta enzima, entonces aumentaban las concentraciones de calcio y se formaban precipitados y se generaban estos famosos cálculos pancreáticos producto del alcohol. Entonces, en estos pacientes, el consumo constante de alcohol desarrolla una pancreatitis aguda, pero es por una reagudización de la pancreatitis crónica ya presente. Podemos tener una idiopática que puede estar asociada al funcionamiento del páncreas, la metabólica, por ejemplo, la hipertrigliceridemia, también los cuadros de hipercalcemia se asocian al páncreas por aumento de concentraciones de calcio a nivel pancreático, pero la hipertrigliceridemia, ya sea una primaria o una secundaria asociada a una diabetes descompensada o al mismo alcoholismo, con niveles sobre 1000 miligramos, es un factor de riesgo o de causa de pancreatitis. En ausencia de cualquier otro tipo de hipertrigliceridemia, se considera que ya un paciente con niveles de triglicéridos de 500 miligramos, y esta es la recomendación del 2019, y la ASBEN también lo comenta en su actualización del 2020, que un paciente ya con niveles de triglicéridos sobre 500 miligramos decilitro es un factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis asociada a alteraciones metabólicas. Entonces, la dieta tiene un rol fundamental en el desarrollo de esta enfermedad.
También tenemos la obstrucción del conducto pancreático asociada a tumores, y aquí estamos hablando directamente del desarrollo de cáncer, infecciosas, por ejemplo, virales, bacterianas o algunos parásitos asociados, por ejemplo, cuando uno viaja a países con otros estilos de vida y de alimentación, aumentan los riesgos. Las drogas, las toxinas, es muy común que en el ámbito hospitalario algunos pacientes desarrollen pancreatitis por el consumo constante de medicamentos, por ejemplo, ciertos antibióticos, eh, o otros componentes que son tóxicos, componentes tóxicos que en verdad por la condición clínica lo necesitan. El aumento, por ejemplo, post una colangiopancreatografía retrógrada, que este procedimiento que se extrae mediante endoscopía, los cálculos de la vesícula, que pueden migrar mediante el conducto, algunos componentes vasculares isquémicos, post cirugía, componentes autoinmunes, genéticas, por ejemplo, como ya vimos, que era la mutación del tripsinógeno, los inhibidores de proteasa y los reguladores de transmembrana de fibrosis quística, y algún trauma, por ejemplo, los pacientes de trauma con trauma de abdomen, también aumentan el riesgo o es uno de los factores de riesgo de desarrollo de pancreatitis. Entonces, cuando nosotros hablamos de la pancreatitis, tenemos que tener en mente que hay muchos factores y causas. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que tratarlos con mucho cuidado y en conjunto con la terapia médica poder brindar la terapia nutricional. Dentro de las expectativas, dentro de las experiencias principales en América Latina, si ustedes pueden ver, y este estudio vienen modificados del criterio ya de Atlanta del 2013 para el diagnóstico. En el 2019 se hizo un estudio donde se evaluó en 3 países como Argentina, Chile y México la incidencia de alteraciones pancreáticas, y se puede encontrar que en estos 3 países la mayor incidencia de pancreatitis estaba asociada a alteraciones biliares, ¿ya? Principalmente producto de translocación de cálculos de la vesícula. La mortalidad es baja, donde Argentina tiene la menor tasa de mortalidad y México tiene una tasa de mortalidad de un 5%, ¿ya? Y la gravedad es variable, o sea, dentro de todos los tipos de pancreatitis, ya sea biliar, alcohólica o idiopática, el 83% son casos leves mediante un Apache 2 y el 16% corresponde ya a niveles graves en Argentina, y en Chile se consideran leves ya el 74% de los casos, moderadamente severo un 13%, al igual que las severas. Y en México, sí, aquí hay una variación, por eso presenta una mayor tasa de mortalidad. El 14.13% de los pacientes con pancreatitis desarrollan una pancreatitis con falla orgánica. Entonces, por eso hay que tener mucho ojo con el tipo de pancreatitis, principalmente la pancreatitis aguda, porque está asociada al desarrollo de alteraciones de otros órganos. Entonces, dentro de la fisiopatología, siempre me gusta hablar un poco de la fisiopatología de cada órgano, porque así nos permite entender cómo funciona la terapia nutricional, o sea, es lo que nos convoca hoy día a conocer un poco lo que es el soporte nutricional. Una pancreatitis aguda comienza principalmente con un evento intracelular. Ya puede ser un bloqueo de la secreción apical, hay una fusión, como se encuentra acá, de los gránulos de simógeno y lisosima, entonces hay una autoactivación del tripsinógeno a tripsina, comienza a haber esta autodegradación interna, aumentan los niveles de calcio libre, por ende hay una disfunción de membrana vasolateral. Esta alteración de membrana vasolateral genera una activación de proenzimas, ya que principalmente por el tripsinógeno activado, entonces comienza a activar todos los componentes de degradación, donde el tripsinógeno activa la tripsina, hay degradación proteica, y nosotros estamos entendiendo que este órgano tiene componente proteico, entonces comienza esta autodegradación. Hay activación de la elastasa, donde hay degradación del tejido conectivo, hay hemorragia, los pacientes con cuadros agudos, de moderadamente severos a los severos, hay cuadros hemorrágicos, hay activación de la profosfolipasa, donde se activa la fosfolipasa, se degrada los lípidos, se dañan las membranas celulares, ¿ya?
Hay un calicreinógeno que actúa a componentes específicos donde hay síntesis de bradiquina, hay dolor. Los pacientes con pancreatitis aguda son muy dolorosas. La carboxipeptidasa, comienza nuevamente la degradación proteica, se ve potenciada con la tripsina. Hay santina oxidasa, entonces comienza a haber radicales libres de oxígeno, comienza a aumentar el estrés oxidativo. Entonces, hay una continuidad de eventos pancreáticos locales que ocurren a nivel acinar, pero que al mismo tiempo afectan todos los componentes cercanos, es decir, hay autodigestión, hay edema, hay microtrombosis, hay isquemia, hay necrosis. Estos componentes, esta necrosis y esta isquemia activan mediadores de la inflamación, entonces comienza a haber un proceso inflamatorio con factores de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1, 6 y 8 comienzan a aparecer, hay moléculas de adhesión alteradas, también se altera la cascada de coagulación, comienzan a haber alteraciones de la prostaglandina, entonces estos componentes antiinflamatorios se ven disminuidos, entonces las prostaglandinas comienzan a producir componentes inflamatorios, hay aparición de componentes de radicales libres, hay un factor activador de plaquetas, comienza a ver, tratar de controlar estos cuadros hemorrágicos, pero no se logra a tiempo, hay producción de óxido nítrico, y todos estos componentes, toda esta pequeña obstrucción que hubo en esta glándula sinar desencadenó complicaciones sistémicas sumamente importantes que cuando aparecen estas complicaciones sistémicas, principalmente estos hallazgos del laboratorio lo asocian con un peor pronóstico. Los pacientes que comienzan a presentar niveles elevados de interleuquina, de factor de necrosis tumoral, niveles de la cascada de coagulación, por ejemplo, en tiempo de protrombina, los niveles de coagulación alterados, el pronóstico no es muy alentador. De todos estos exámenes de laboratorio, algunos son de uso rutinario, y aquí se los quise colocar, por ejemplo, los pacientes con pancreatitis siempre tenemos que estar midiendo los leucocitos, si hay leucocitosis, los niveles de PCR, ¿ya? Los niveles de PCR uno va utilizándolos según las recomendaciones de la ASPEN o ESPEN, que ya sobre 20 o 40 miligramos por decilitro ya se considera un proceso inflamatorio severo, la presencia de trombocitopenia, la elevación del dímero D, pero esto a nosotros no tiene implicancias, por ejemplo, el dímero D no tiene una implicancia nutricional directa como exámenes bioquímicos, pero nos permite ver un poco cómo está la funcionalidad pancreática. Hay presencia de fibrinógeno, disminución de la proteína C activada, alteración de la antitrombina 3 y el aumento de interleuquina 6. La presencia de cualquiera de estos componentes en forma persistente es una asociación a un peor pronóstico de sobrevida para los pacientes con cuadros pancreáticos. Lamentablemente, frente a lo que hablamos anteriormente, todos estos exámenes que se han utilizado de forma rutinaria, se han estudiado dentro de las intervenciones específicas para el tratamiento de pancreatitis, pero en verdad los resultados son desalentadores. No tenemos un tratamiento específico que nos ayude a combatir la pancreatitis aguda. ¿Ya? Se ha utilizado, por ejemplo, a estos pacientes que tienen alteraciones que presentan pancreatitis aguda con cuadros hemorrágicos, se les da heparina para poder controlar la hemorragia y facilitar la coagulación, pero es solamente ha mostrado que ha sido útil con los pacientes que presentan una pancreatitis asociada a una hipertrigliceridemia. Los pacientes asociados, por ejemplo, a una obstrucción por un cálculo vesicular, una pancreatitis aguda por cálculo vesicular, no tiene beneficio. En los ensayos clínicos, un ensayo clínico de 265 pacientes, mostró una disminución de la mortalidad. Por ejemplo, utilizar proteína C activada recombinante que tiene un efecto antiinflamatorio y anticoagulante no ha reportado efecto. La trombomodulina, que es anticoagulante, disminuye los factores de necrosis en estudio, pero solo han sido en cortes sumamente pequeñas de 54 pacientes y muchos de estos estudios se terminan suspendiendo dado que no se logra reclutar la corte necesaria para generar muestras mucho más grandes. Entonces,
si nosotros vemos esto, lamentablemente no contamos con tratamiento farmacológico específico para la pancreatitis aguda. Por eso, dentro del manejo médico es esperar la evolución y el manejo con fluidos, con la fluidoterapia. ¿Cómo se evalúa la gravedad de la pancreatitis? Y esto es mediante la publicación de la guía de práctica clínica de la ASPEN. Ellos recomiendan clasificarlos mediante, ya desde el 2012 y el 2018 se volvió a ratificar la guía de clasificación mediante la severidad de acuerdo a Atlanta. Y acá los pacientes con cuadros de pancreatitis nosotros tenemos que catalogarlos con pancreatitis leve. Ya aquí está el artículo en inglés. Aquí les dejo el DOIN para que ustedes lo puedan descargar o copiar el documento. Y el criterio de clasificación de un paciente con una pancreatitis leve es que no hay falla orgánica y tampoco hay una complicación local de alguna complicación sistémica local. O sea, que el paciente no presente falla en algún órgano o no presente alguna complicación local sistémica. Un paciente con una enfermedad pancreática moderada a severa es esta pancreatitis que se resuelve a las 48 horas, ¿ya? Y presenta una falla orgánica transitoria, es decir, que puede fallar algún órgano, pero es de manera transitoria y que luego de las 48 horas este órgano comienza a recuperar su funcionalidad. Hay presencia de complicaciones sistémicas, ¿ya? Locales, o hay una complicación persistente de alguna falla de un órgano, también se cataloga como una pancreatitis moderada o severa. Ya los cuadros de pancreatitis severa es estos pacientes que presentan fallas orgánicas, fallas de órganos por sobre 48 horas. Y esta falla puede ser, por ejemplo, en un solo órgano, donde los órganos que se ven más afectados a nivel pancreático son a nivel cardíaco, respiratorio y renal, o ya son estos pacientes con una pancreatitis severa que presentan fallas multiorgánicas. Y cuando nosotros hablamos de pancreatitis severa, estamos hablando que esta pancreatitis es la que presenta un estado altamente catabólico. ¿Ya? Presenta unas pérdidas proteicas cercanas a 40 gramos de proteínas día en casi el 80% de los pacientes que desarrollan un cuadro severo de la pancreatitis, presentan una pérdida elevada de proteínas. Entonces, si nosotros los vemos de esta forma, nutricionalmente, ya si utilizamos alguna herramienta de tamizaje, ya sea NRC2002, Nutri-Score, es un paciente de riesgo nutricional donde la intervención nutricional debe ser fundamental. Entonces, frente a esto, nace la duda: ¿nutrición enteral o parenteral? Ya en la librería Cochrane, en el 2010 se realizó una publicación mediante una revisión sistemática que comparó la nutrición enteral versus la nutrición parenteral y evaluó diversos factores. En este primer forest plot se evaluó la mortalidad, donde los resultados de la revisión se mostraron a favor de la nutrición enteral, ya que disminuía la mortalidad de los pacientes, dado que la terapia nutricional parenteral aumentaba los riesgos de infecciones mediante el catéter, facilitaba la translocación bacterial, producto de que el tubo digestivo, principalmente el intestino, no tenía contacto con los nutrientes, por ende habían alteraciones en las uniones estrechas, había translocación bacterial, aumentaba los riesgos de sepsis, producto de estas alteraciones. Entonces, ya desde el 2010 se encontraban a favor de la nutrición enteral. También esta revisión sistemática encontró que los pacientes con nutrición enteral presentaban menos días de hospitalización, es decir, que un paciente que recibe nutrición enteral presenta menos días de hospitalización frente a estos pacientes que están solo con nutrición parenteral. Ya tenemos un punto a favor.
Lo mismo sucede con los pacientes con fallas multiorgánicas, es decir, que los pacientes que recibían nutrición enteral tenían menos riesgo de fallas multiorgánicas, o el desarrollo de fallas multiorgánicas era con menor incidencia en comparación con los pacientes con nutrición parenteral. Las intervenciones quirúrgicas también, los pacientes que recibían nutrición enteral tenían menor riesgo de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, por una pancreatitis necrotizante a nivel intestinal, donde los pacientes debían reseccionarse de parte del intestino. Los pacientes que recibían nutrición enteral evitaba las cirugías innecesarias producto de esta no administración de nutrientes a nivel intestinal. Las infecciones sistémicas también arrojan que la nutrición enteral está a favor de este tipo de intervención en comparación con la nutrición parenteral. Ya en el 2019, ya este artículo que se publicó en la European Journal Clinical Nutrition en el 2017, y que en el 2019 también se presentan a favor de la terapia nutricional, y este artículo fue publicado por Yao, que evaluaba los efectos de la nutrición enteral y parenteral en los pacientes críticos con pancreatitis crítica o pancreatitis aguda sobre la mortalidad, donde la nutrición enteral era favorable en disminuir la mortalidad de estos pacientes. Entonces, si las guías ya desde el 2010, y la ASPEN lo reafirma desde el 2019 y 2020 con las actualizaciones de su guía, reafirman que la nutrición enteral tiene múltiples beneficios. ¿Cuándo inició la alimentación? Esa es siempre la duda. Ya desde el 2018, la revisión sistemática que evaluó 10 ensayos clínicos encontró que el inicio de la nutrición enteral dentro de las primeras 48 horas presentaba mayor beneficio que que los pacientes alimentados con nutrición parenteral. ¿Qué pasaba? Que estos pacientes que eran alimentados dentro de las primeras 48 horas con nutrición enteral tenían menos riesgo de generar infección con necrosis, fallas orgánicas, menor intervenciones quirúrgicas y menor mortalidad. Lo mismo sugiere que los pacientes que eran alimentados con nutrición enteral tenían menos eventos del SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, había menor riesgo de inflamación en comparación con los pacientes que eran alimentados con nutrición parenteral. Una revisión sistemática reciente, dentro de estas recomendaciones ASPEN, sugieren que los pacientes que son alimentados vía oral o vía nutrición enteral dentro de las primeras 48 horas, no hay asociación con riesgos de severidad de pancreatitis aguda. Es decir, que hoy en día, dentro de las recomendaciones de manejo, se puede utilizar la vía oral a tolerancia, dependiendo la clasificación que vimos de la pancreatitis, o la nutrición enteral. Las dos vías son seguras. Entonces, el algoritmo de la vía de elección, supongamos, aquí vamos a hablar netamente de lo que es nutrición enteral. Si se comparó el uso de la sonda nasogástrica versus la nasoyeyunal, y se encontró que ninguno de los pacientes presentaba riesgo con el uso de ninguna de las dos vías. Es decir, que se puede utilizar en un paciente con pancreatitis, se puede utilizar tanto la vía gástrica como la vía enteral para la nutrición. Solo se recomienda el uso de la nutrición yeyunal como primera vía cuando el paciente presenta un elevado riesgo de aspiración como primer factor de riesgo. ¿Y cómo lo evalúo? Mediante este algoritmo que fue publicado en la ASPEN del 2019, donde un paciente con una pancreatitis aguda se inicia la nutrición enteral dentro de las 24, las 48 horas, y se inicia con una nutrición trófica, que es a bajo volumen. Y en estos pacientes se recomienda la evaluación del residuo gástrico para poder ver si hay o no
que cambiar el tipo de sonda o la vía de administración. Si el paciente tiene un volumen de residuo gástrico mayor a 500 ml, el primer manejo es con un procinético. Si hay buena tolerancia, se aumenta ya al tercer, cuarto día, se comienza a calcular los requerimientos calóricos con 20 a 30 kilocalorías. Pero si el residuo gástrico no baja, se cambia a una sonda nasoyeyunar para evitar el riesgo de aspiración y evitar otras complicaciones como las neumonías aspirativas asociadas a soporte nutricional. Pero si el paciente presenta una buena tolerancia, se puede avanzar a la meta. Pero si dentro de este manejo, de esta meta calórica, se comienzan a calcular las necesidades nutricionales, el paciente no tolera el aumento de volumen por más de 7 días, es decir, dentro de los 7 días no tolera el aumento de volumen, se debe utilizar la nutrición parenteral complementaria, ¿ya? Hoy en día ya no se recomienda utilizar solo la vía parenteral como administración de nutrientes, sino que se recomienda utilizarla solo como medida complementaria cuando las necesidades nutricionales o la vía enteral no se puede utilizar mediante, por ejemplo, un hilio asociado o una necrosis intestinal asociada a una pancreatitis, no se pueden utilizar. Frente a estas condiciones se recomienda utilizar la nutrición parenteral, pero como complemento a la nutrición. Frente a esto, la composición de la dieta, para analizar la composición de la dieta, los estudios evalúan que la calidad de la dieta son limitados. Es decir, los estudios que están presentes, que han evaluado qué tipo de dieta debo darle a los pacientes con pancreatitis, son limitados por el tipo de muestra, los resultados obtenidos, porque generalmente no se llevaron a cabo o no se logró evaluar todos los tipos de dietas. La alimentación temprana muestra múltiples beneficios según la evidencia, es decir, si un paciente tiene una pancreatitis leve, se puede iniciar dentro de las 24, 48 horas, dentro de las 48 horas, una dieta líquida clara, es decir, con un régimen líquido, se debe evaluar la tolerancia. Dentro de todos estos estudios se han incluido dietas blandas, bajas en grasa o líquidas, y un paciente con una pancreatitis leve y moderada puede tolerar una alimentación vía oral. En caso que no la tolere, se evalúa la vía enteral. Los pacientes que toleran la vía oral en los ensayos clínicos aleatorizados no han mostrado diferencia entre una dieta líquida o sólida. Es decir, que el paciente que tolere la dieta, como dice acá, todo va a tolerancia. Es decir, que los resultados no han sido con grandes diferencias entre una dieta líquida o sólida, pero va a depender de cada paciente. Cuando nosotros hablamos de terapia nutricional, tenemos que individualizar, ¿ya? Si el paciente, por ejemplo, siempre es recomendable comenzar con una dieta líquida e ir evolucionando de a poco, siempre evaluando la tolerancia de lo que pueda ir consumiendo, ¿ya? No es llegar, por ejemplo, el paciente darle inmediatamente una dieta sólida en caso de que uno le pregunte si dentro de la visita encuentra que el paciente se encuentra con dolor a nivel del hipogastro, ahí recién evaluar la tolerancia de la dieta o comentarle si prefiere comenzar con una dieta líquida. Ya aquí tenemos que ir trabajando en conjunto con el paciente y también con el equipo médico. Frente a la nutrición enteral, se recomienda que ésta sea continua sobre la cíclica o en bolos, ya que hay una menor sobrecarga, es decir, que el cuerpo, nuestro sistema digestivo, está recibiendo de forma constante alimentación en pequeñas concentraciones en comparación a una cíclica o en un bolo que es una concentración alta de alimentos donde puede exacerbar un poco la sintomatología. Los estudios demuestran, y esto es muy importante, que no se ha reportado beneficio entre el uso de una fórmula elemental o con fórmulas poliméricas. Es decir, que la recomendación es utilizar una fórmula polimérica sobre una elemental. Dejar solo las elementales cuando hay una intolerancia a algún componente del soporte. Y el uso de la nutrición parenteral se debe reservar solo en aquellas situaciones en cuales la nutrición enteral no es posible o no se logren cubrir las necesidades nutricionales. Y siempre utilizando como medida complementaria.
Otro componente, para ya ir terminando, es el uso de prebióticos y probióticos. ¿Ya? Lo quise agregar porque es un tema que está muy en boga y se utiliza mucho. Y dentro de las guías Aspen, el uso de probióticos y prebióticos queda un poco a la deriva, ya que la calidad metodológica de los estudios es un poco escasa, y los pacientes con alteraciones en la barrera de la mucosa generan alteraciones de el microbioma intestinal, ¿ya? Entonces, hay translocación bacterial producto de la pancreatitis aguda, entonces administrar un tipo de probiótico en verdad aumentaría el riesgo de translocación bacterial, es decir, generaríamos una complicación adicional y no está recomendado su uso dada las alteraciones de la mucosa, como les mencionaba, en los cuadros de pancreatitis aguda. Por otra parte, se han evaluado el uso de los simbióticos, que son estos probióticos y prebióticos que se administran en conjunto con la nutrición enteral, han reportado beneficios, pero la significancia estadística, los resultados estadísticos no han sido los más alentadores, por lo que no lo hacen sustentable como una terapia constante. Es decir, que todo esto, que lo que nos sugiere es que faltan todavía estudios para evaluar qué tipo de probiótico tiene efectos beneficiosos o qué tipo de simbióticos se puede utilizar para ayudar a los pacientes con alteraciones, principalmente en la permeabilidad intestinal con pancreatitis aguda. Ya a modo de resumen, para ir terminando la presentación, dentro de las recomendaciones nutricionales, la ESPEN recomienda que los pacientes con pancreatitis aguda severa, la nutrición enteral versus la parenteral, recomienda el uso de la nutrición enteral, idealmente dentro de las primeras 48 horas. Una sonda gástrica o nasoyeyunal, cualquiera de las dos vías es aceptable, ya que no han reportado alteraciones a nivel digestivo el uso de las dos vías. La composición de la dieta, el uso de dietas sólidas a tolerancia no ha reportado alteraciones y no se han reportado beneficios en el uso de dietas elementales en los pacientes con nutrición enteral. El uso de probióticos, aún la información es insuficiente para poder recomendar qué tipo de probiótico y qué tipo de cepa se puede utilizar. Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Recuerden entrar a Slido. Bien, agradecemos al licenciado Gonzalo por esa exposición que ha sido tan importante. Entonces, sí, justamente en este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, no se olviden de ir escribiendo en slido.com, ingresamos con la clave de GNUC para que puedan configurar sus preguntas y podrán ser leídas en esa sección. Mientras escribimos las preguntas a las personas que faltan, vamos a poder mencionar algunos cursos que vienen en cola. Por favor, si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva. Bien, entonces el siguiente curso es acerca del proceso de atención nutricia. Este va a tener inicio el 15 de febrero. Va a tener una duración de 14 horas en 3 sesiones, también mediante la modalidad virtual, mediante Zoom. ¿No? Este va dirigido principalmente a los profesionales nutricionistas, nutricionistas dietistas y o nutriólogos estudiantes de nutrición. Para poder inscribirse por el día que están participando el día de hoy, tienen un descuento del 40% con el código PAN22, o pueden también ingresar mediante el link que se les va a enviar mediante el chat, o accediendo mediante el código QR que se presenta en la pantalla.
El siguiente webinar es acerca de evaluación nutricional pediátrica orientado a la práctica materno-infantil. Este va a tener inicio el 21 de febrero con la licenciada Perla García Espinosa desde México. Va a tener ingreso libre previa inscripción. También pueden acceder mediante el código QR. También vamos a tener un curso que inicia el 8 de marzo mediante vía Zoom, que es evaluación nutricional en pacientes pediátricos, también dirigido a profesionales nutricionistas, nutricionistas dietistas y o nutriólogos, también estudiantes de nutrición. De la misma manera pueden acceder mediante el código QR o mediante el enlace que será enviado mediante el chat. También tenemos el curso de soporte nutricional enteral. Este también tiene una modalidad virtual sincrónica, una duración de 40 horas académicas. Tiene inicio el 5 de marzo del 2022 y tiene 2 créditos de valor. Este curso de actualización en soporte nutricional tiene como propósito brindar desde los fundamentos metabólicos y fisiológicos, desnutrición intrahospitalaria y proceso de atención nutricia orientado al paciente adulto hospitalizado hasta las generalidades, aplicación y uso del soporte nutricional enteral en diversos escenarios clínicos. Se van a aprender sobre las indicaciones y contraindicaciones, tipos, accesos, elección y manejo de fórmulas enterales, prescripción de la nutrición enteral, complicaciones y recomendaciones específicas en cada una de las situaciones especializadas con evidencia actual. Va dirigido también principalmente a profesionales nutricionistas, nutricionistas dietistas, estudiantes de nutrición y o afines de los últimos años de la carrera. A lo mejor nos quiera ahondar un poquito más acerca del tema, licenciado Gonzalo, hacer algún comentario. Sí, invitarlos a participar en el curso de actualización de soporte nutricional, ya que hay varias actualizaciones de la guía de práctica clínica, principalmente las recomendaciones ASPEN. Yo voy a estar a cargo del módulo 3, donde voy a hablar de nutrición enteral en patologías gastrointestinales. Vamos a tocar temas de pancreatitis, enfermedades hepáticas y enfermedades gástricas, y qué tipo de soporte nutricional se utiliza en cada uno de ellos. Lo invito a participar en el tema, que es bastante interesante. Bien, muchísimas gracias. Por favor, no olvidar que pueden seguirnos mediante el Facebook en @genueducación, mediante Instagram y también suscribirse al canal, donde van a poder seguir viendo novedades con respecto a los cursos que se van dando. Bien, en este momento entonces vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Por favor, si me pueden ayudar colocando las preguntas. Bien, entonces tenemos la primera pregunta. Licenciado, ¿cómo podemos evitar el cáncer de páncreas? Si hablamos de evitar el cáncer, es sumamente complejo, porque tenemos que entender que el desarrollo de cáncer tiene múltiples etiologías. Hay factores genéticos, factores ambientales, antecedentes familiares que van de la mano con los antecedentes genéticos, y un cáncer de páncreas es al azar. O sea, el cáncer generalmente es al azar, no existe alguna forma de evitarlo, y principalmente una medida de prevención es modificación de los estilos de vida, es decir, aumentar el consumo de frutas, de verduras, la actividad física, la disminución de peso, chequeos médicos anuales, si se considera un paciente sano, una vez al año hacerse un chequeo general. Bien, muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el futuro del páncreas de un paciente diabético tipo 2 diagnosticado a sus 43 años? Como les dije a un inicio, nosotros alcanzamos nuestra masa pancreática a los 40 años, alcanzamos el máximo tamaño de nuestra masa pancreática. Ya un paciente con 43 años, con diagnóstico de una diabetes de tipo 2, va a depender de que si el paciente está o no está compensado con la diabetes. Tenemos que entender que a esa edad es difícil que
se logre compensar, porque los pacientes son un poco complejos en el tratamiento, pero sí se asociaría a una menor masa pancreática, principalmente en los islotes del Langerhans, donde había una disminución de los niveles de insulina en sangre. Ok, entendemos. ¿Me ayudan, por favor, si es que tenemos alguna otra pregunta? Igual los invito a que puedan seguir escribiendo sus consultas en caso tengan más preguntas para poder resolverlas en este momento con el licenciado. Bien, la siguiente entonces es, ¿qué tipo de fórmula es más efectiva para mejorar el estado nutricional en cuanto a marcas de fórmulas? A lo mejor quizás las fórmulas más efectivas entendemos que puedan variar de país en país, las marcas, hablando de marcas, ¿no? Sí, no, a mí no me gusta mucho hablar de marcas de fórmulas, no me gusta comprometerme con los laboratorios, pero en sí la fórmula más efectiva para mejorar el estado nutricional es la que tenga algún tipo de inmunonutrientes como omega 3 que ha reportado beneficio en disminución de la inflamación. Y hay una marca específica que dentro de sus componentes de fórmulas enterales tiene omega 3. Pero en verdad una fórmula efectiva sería mantener un adecuado, utilizar una fórmula estándar e ir evaluando cada 8 horas la tolerancia del paciente. Y luego de eso poder hacer, si es necesario, algún complemento nutricional. Ok, muy bien. ¿Me pueden confirmar a ver si es que tenemos alguna otra pregunta? Los invito a seguir preguntando en caso tengan alguna consulta. Aprovechemos en poder absolver nuestras dudas. Al parecer quedó todo claro. Exacto. Bien, si es que entonces no tenemos más preguntas el día de hoy, agradecer la participación del licenciado Gonzalo Rivera, así también como de todos los presentes. Se ha dado la información de los cursos que podemos continuar. Los invito a inscribirse a estos cursos. Hay cursos muy interesantes para poder actualizarnos. Y bueno, esto sería por el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y su presencia. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches, muchas gracias.